Vamos a ver un ejemplo del método de la secante utilizando Excel. ¿Cómo resolver un ejercicio utilizando Excel? El método de la secante es un método abierto. Es un método abierto porque no necesita encerrar la raíz. Es muy parecido a la fórmula que se utiliza en el método de la secante, es muy parecida a la fórmula que se utiliza en el método de la falsa posición. Vamos a evaluar esta función con el método de la secante, que para el método de la secante usaremos esta fórmula. Ahora, si ustedes han visto el método de la falsa posición, la fórmula es muy parecida. Lo único que cambia es que para esta fórmula o para este método, el método de la secante, no es necesario que los valores encierren a la raíz, porque en este método debemos utilizar dos valores. Por eso aquí está x sub i, aquí está x sub i menos 1, son dos valores que vamos a utilizar. Pero no necesariamente esos valores que vayamos a utilizar tienen que encerrar la raíz. Es la diferencia con el método de la falsa posición. El método de la falsa posición se considera cerrado porque tiene que encerrar a la raíz o solución de la ecuación que tenemos que solucionar. Ahora, vamos a graficar esta función. Otro de las ventajas de una de las ventajas de con el método de Newton-Raphson es que aquí ya no tenemos que derivar. Es una de las ventajas porque en ocasiones lo que se complica en el método de Newton-Raphson es que se tiene que derivar. Pero tiene su desventaja este método a diferencia del de la falsa posición. El de la falsa posición siempre va a converger. Siempre, porque siempre los intervalos que se utilizan encierran a la raíz. Sin embargo, el método de la secante puede diverger en algún momento. Es decir, puede alejarse más de la raíz en lugar de irse acercando, se puede ir alejando más. Es una de las desventajas del método de la secante respecto al de la falsa posición, pero tiene sus ventajas respecto a la de Newton-Raphson. Otra de las ventajas de este método, el de la secante, es que puede converger rápidamente, al igual que el de Newton-Raphson. Ahorita, más adelante, les mostraré cómo es que funciona gráficamente esto. De momento vamos a resolver esto en Excel. Vamos a ingresar esta función en nuestro GeoGebra para ver qué es lo que ocurre en la función un e elevado a una x menos x. Ingresamos la función y es e elevado a la menos x. Creo que aquí si es a la menos x, aquí me hizo falta un signo. Así que vamos a corregir ese signo e a la menos x. Ahora sí, e a la menos x. Aquí vemos que solamente tiene una solución, una raíz que está adelantito de 0.5 antes de punto 6. Vamos a resolverlo. Veamos, entonces, el método de la secante vamos a realizar lo mismo que hemos hecho en los métodos anteriores, alguna tablita para que nos podamos ayudar en la iteración que vamos a resolver, la que se estará realizando durante el método. Necesitamos un valor xy. Les dije que necesitamos dos valores, un xy y un xy menos 1. Entonces, no voy a escribir una columna de xy menos 1 porque será la iteración 0, la iteración 1, la iteración 2, etc. Pero si esta es la iteración xy, será la iteración x sub 1, entonces la x sub i menos 1 será 1 menos 1, 0, que es la iteración que se encuentra acá. Y como observamos en la fórmula, me dice que al realizar toda la operación lo que voy a obtener es la iteración xy más 1. Observen, hay tres cosas, xy más 1, xy y xy menos 1. Los dos valores que vamos a proponer nosotros son x sub i menos 1. El resultado de esa operación nos va a dar la nueva iteración.
Entonces, si utilizamos x sub i, será aquí en este punto será x sub 1. La anterior será x sub i menos 1, es decir, 1 menos 1, 0. La siguiente después de esta será la de x y más 1. 1 más 1, 2. Por eso es que no vamos a colocar una columna de x y menos 1, solamente una de x sub i. ¿Qué más necesitamos? Según la fórmula, necesitamos evaluar f de x sub i. Entonces vamos a poner una columna donde esté f de x sub i. De x sub i. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos evaluar la función en x sub i menos 1. Así que necesitamos f de x sub i menos 1. Necesitamos f sub x sub i menos 1. Necesitamos también a la resta de xi menos xi menos 1. Así que necesitamos otra columna de xi menos xi menos 1. Y ahí lo tenemos. Eso es todo lo que necesitamos. Ahora debemos de proponer valores iniciales. Son dos que debemos de proponer en este método. Así que, ¿cuál queremos proponer? No sé, un 2 y un 5, por ejemplo. Un 2 y un 5. Un 2 y un 5. En este método pueden elegir el valor que sea. Aquí yo elegí 2, 5, pueden elegir 2, 4, pueden elegir 3, 5, pueden elegir 3, 7, pueden elegir dos valores que sean, pero procurando que estén cercanos para que no hagamos muchas iteraciones. Ahora, necesitamos evaluar f de x sub i, pero no lo voy a evaluar acá. Aquí no lo voy a evaluar, lo voy a evaluar en el siguiente. Sería igual a evaluar en la función. La función ya la ingresé acá, así que voy a copiarla de acá. Y entonces la función que estamos evaluando es f de x igual a esta función. Esta es la que estamos evaluando. Entonces necesito igual e elevado, en Excel es exp, abro paréntesis, al número que voy a elevar, en este caso será menos x. Pero ¿quién es el que estoy evaluando ahorita? Ahorita estoy evaluando a x sub i. Habíamos quedado que x sub i es el que está en la iteración 1. Este es x sub i menos 1, porque 1 menos 1 es 0. Ahora, entonces el que voy a evaluar es el que está en la celda de C6. Cierro paréntesis, menos x. Como estoy evaluando a x sub i, la misma celda. Ahí tenemos el valor. Ahora necesito evaluar f de x sub i menos 1. Si este es x sub i, el anterior es x sub i menos 1. Así que voy a evaluar la función, pero ahora será con la celda C5. Así que será igual exp. Abro paréntesis para elevar al número a, pero se me olvidó el signo. En este caso sería menos este número, que sería el de la celda C6, y menos el valor de x. En este caso sería el valor de la misma celda. Ya tengo eso. Ahora, ya que tengo estas dos cosas, tengo f de xy, tengo f de xy menos 1, necesito también el valor de xy menos xy menos 1. ¿Quién es xy? Este valor 5. ¿Quién es xy menos 1? El anterior. Así que lo que voy a hacer es restar. Sería igual a este valor, que sería el de 5, menos el anterior, que sería este. Enter, y ahí está el número 3. 5 menos 2, 3. Ahora, en la siguiente celda lo que voy a introducir es la fórmula. En la fórmula la tenemos de esta forma. Así que lo primero que voy a usar es xy. Así que esto es igual a xy. ¿Quién es xy? Es esta celda. Menos de la fórmula. Dice que voy a evaluar el producto de fxy menos xy.
fxy, ¿quién es fxy? Fxy es este valor multiplicado por la de xy menos 1, que es este, dividido entre, la fórmula me dice que será fxy menos fxy menos 1. Así que será entre fxy, que será este valor, menos fxy menos 1, que será este valor. Es importante que yo recalque esto. Los signos de agrupación, en este caso los paréntesis, deben estar correctamente insertados, porque si yo no le coloco el paréntesis acá en esta resta, la operación que me va a hacer es únicamente entre D6. A eso le va a restar E6 y le va a sumar C6. Pero lo que yo quiero es que la operación que está acá sea dividida entre la operación que está acá. Por eso es que le pongo el paréntesis. Por eso hay que tener cuidado con eso. Aquí le agregué un símbolo que no debía. Bueno, ahí está. Lo único que tenemos que hacer con las que están arriba es bajarlas y ya tenemos las operaciones. Ya tenemos elevado en la función e elevado a la menos xy, que en este caso sería el valor de c7, xy menos 1 ahora será el valor de c6 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a usar el error aproximado con un porcentaje y este es igual al valor absoluto de la iteración actual menos la iteración anterior dividida entre la iteración actual multiplicado por 100. Este es el porcentaje del error aproximado, que es bastante grande. Ahora lo que tenemos que hacer es, como ya están hechas las operaciones en esta fila, únicamente seleccionarlo y desplazarlo hacia abajo hasta que observen. Aquí ya no me dio nada porque ya las operaciones en estas columnas ya son 0, entonces por eso me apareció esto. Pero observamos que ya convergió, es decir, ya coincidió en los últimos números, en los últimos 7, 8 y 9 ya coincidieron todos los números. Ahora, esto me dice que la raíz o solución de esta función, en este caso, es de 0.567. Vamos a ver, acercándolo, si es cierto, 0.567. Bueno, hasta ahí será suficiente para ver que sí es cierto. 0.55 antes de 0.6, ahí se encuentra la raíz. ¿Qué sucede si yo cambio de lugar y yo en lugar de 5 pongo 2 y en lugar de 2 pongo 5? Vamos a ver. Sucedió, pues este sería en lugar de 5, 2, en lugar de 2, 5. Creo que ahí. Vean qué ocurre. Aquí tenemos .21, .64, .57. ¿Recuerden esos números? .21, .64. Observen, .21, .72, ya no está el .64 que me salió en el anterior. Por supuesto que las iteraciones van a cambiar porque he cambiado esto. Entonces, ¿qué está ocurriendo en el método? En el método lo que está ocurriendo es lo siguiente. Observen aquí que ya el error aproximado ya es de 0 porque se repiten los valores de la iteración anterior. Ahora, ¿qué está pasando en este método entonces? Vamos a verlo de una manera gráfica para que podamos entender qué está pasando. Aquí evaluamos 2 en la función para ver en dónde choca la función y evaluamos en 5 también. Porque si se acuerdan, sustituimos el valor de x y el valor de x y menos 1 en la función, es decir, estamos encontrando el valor de los puntos x y en la función. Entonces, tenemos el valor en 2, vamos a ver qué ocurre. En 2, aproximadamente ahí, y también en 5. 5 aproximadamente ahí. Vamos a ver el punto de intersección entre esas dos, entre esta, y a ver si se apura, ahí está.
y necesitamos también el de intersección entre este y este. Como es el método de la secante, se supone que estamos uniendo dos puntos en la curva, a diferencia del método de Newton, que se acuerdan que evaluábamos en la derivada en un punto de la función, lo que nos daba la tangente. En este caso son dos puntos en la función, lo que nos da la secante. Ahora, veamos qué ocurre. Lo que hace es unir esas dos iteraciones, bueno, esos dos puntos. En este caso, si lo acercamos, vemos que existe un espacio, es decir, estamos utilizando la secante en esos dos puntos. Entonces, esa secante nos da un nuevo valor en este punto. ¿Sí? Es parecido al método de Newton. Nos da un nuevo valor en este punto, que si yo grafico una perpendicular en este punto exactamente donde cruza, entonces vamos a ver qué es lo que sucede en la siguiente iteración. Ahí está el siguiente punto. Veamos por qué cambió. Recuerdan que ahorita cambiaron estos numeritos cuando cambié el orden. Cuando le puse 5 acá y 2 acá, cambiaron estos numeritos. Ahorita lo tengo como 2 y 5. La iteración que vamos a utilizar es la nueva, que será el nuevo valor, es el que se encuentra aquí en el punto F, es el nuevo valor. Y vamos a utilizar el valor anterior era el evaluado en 5. Eso quiere decir que voy a encontrar la secante que se encuentra entre el nuevo valor y el valor evaluado en 5, que sería el valor, está allá, este valor que está hasta acá, porque este es el valor evaluado en 5 en este punto. Entonces, la nueva secante en este caso será desde este punto de la nueva iteración con la iteración anterior. Veamos si es cierto. Eso quiere decir que en la nueva iteración me dio un valor de 0.70 y algo, antes de 0.75. Veamos si es cierto. ¿Ven que sí ocurre? Me dio el valor de 0.7233. Vean, lo que sucede es, primero evaluamos los dos valores. Evaluamos los valores, nosotros decidimos dónde, en este caso yo decidí que sea el 2 y decidí que sea el 5, pero utilicé el 5 como xy menos 1 utilicé el 2. Así que el resultado que nos dio en la siguiente iteración es el de 0.20 y algo, que es el que está acá, 0.21. Ese evaluado en la función me da un nuevo valor que es el punto F en la función, lo que está en verde. Eso ahora origina el nuevo valor con el anterior, es decir, el de 0.21 con el anterior, con el de 0.5, con el de 5, perdón. Por eso es que uní al punto en donde está evaluado el de 0.2 y algo con el de 5. Entonces, la nueva iteración aparece en 0.70 y algo, que es la que aparece aquí. Eso es lo que está ocurriendo en el método, y si sigo haciendo lo mismo se va a ir aproximando y aproximando cada vez más a la raíz. No quiero hacer muy largo el video, pero quiero que quede bien entendido esto. Quiero que quede bien entendido. ¿Qué es lo que ocurre entonces si yo cambio? Observen, si yo cambio y pongo 5 acá y 2 acá, cambio este valor, ahora es 0.64, ya no es 0.70 y algo. Bueno. Ahora ocurre lo mismo. Bien, como estoy tomando los mismos valores, pero ahora estoy tomando como x sub i a 2 y a x sub i menos 1 lo estoy tomando como 5, este punto es el que me va a servir en la siguiente, en el resultado de la siguiente. Eso quiere decir que si yo trazo una recta entre esta y esta, pues ahí no cambia a la anterior que había hecho porque tiene 0.2 y algo. Evaluado esto en la función, nuevamente, me va a dar más o menos esta altura. Evaluando la intersección para encontrar el punto, observamos que ahí está, pero ahora ya no voy a utilizar el punto que utilicé anteriormente como el de 5, que el que está hasta acá, porque ahora lo estoy utilizando como x sub i a 2
y como x sub i menos 1 a 5. Es decir, los puntos que me van a servir ahora son los recientes, el que se calculó y el que tenía en la iteración anterior. Entonces voy a utilizar el punto que está en 2, que es este punto, con el nuevo. Entonces, si uno una recta entre este punto y este, se supone que lo que me debe dar es la siguiente iteración. Estoy utilizando estos dos, lo que me debe dar es 0.64. Vamos a ver si no fallamos en esto. Ahí está, 0.60 y algo. Antes de 0.65 está el valor de la nueva iteración. Aquí en este punto, antes de 0.65. Entonces, eso es lo que está sucediendo acá. ¿Puedo usar otros valores? Sí, puedo utilizar otros valores. Puedo utilizar, por ejemplo, no sé, 1 y 4. Sí, lo puedo hacer. 1 y 4. Sí, lo puedo hacer y me da la misma raíz o solución, que es 0.56, que es la que se encuentra pues ahí como solución, ¿no? Entonces observamos que de esta manera funciona el método de la secante. El método de la secante espero que haya quedado entendido con una función pues algo sencilla, pero espero que se haya entendido la forma en la que funciona también este método, porque a veces lo importante no es cómo lo realizas en Excel, ¿no? Sino cómo lo entiendes o cómo funciona de manera gráfica para poder entender qué está haciendo acá en las iteraciones. Así que, pues espero que haya quedado entendido y pues próximamente subiré otro video, quizás con el método de la falsa posición, que no lo he subido y me hace falta ese método, me hace falta el método de punto fijo, que es más sencillo, pero pues ahí está. Si tienen alguna duda, algún comentario, me lo hacen llegar y con mucho gusto pues escribiré y eso es todo. Nos vemos en el siguiente tutorial.